El tema de hoy, o el tema que vamos a ver hoy, es balance entre obrar y descansar. Recordando un poquito de lo que vimos en Gálatas cuando terminamos el estudio, ¿qué estás viendo? ¿Todo bien? Cuando terminamos el estudio, aterrizamos la idea principal de Pablo, que era decir que somos salvos por gracia solamente, ¿sí? Implicando que nuestras obras no son una forma de obtener justificación. Independientemente de lo que hagas, tú no puedes obtener justificación por medio de tus obras. Entonces son totalmente inhábiles para otorgarnos algún tipo de perdón o estatus que nos permita justificarnos o acercarnos a Dios. En pocas palabras, nuestras obras no tienen valor para ser salvos o justificados. Esa fue como una de las ideas primordiales que hemos visto en Gálatas, que vimos en todo el transcurso de Gálatas. Hablábamos también sobre los dos extremos opuestos, que son legalismo y libertinaje, que hablábamos de que los dos reflejaban una verdad, y que era que sigue siendo esclavo del mundo de una u otra forma. Si te vas por el legalismo, porque estás rigiéndote por las cosas elementales del mundo, entonces ya sea para la ley para los hebreos, la filosofía para los griegos, tu cultura, si eres alguien pues, que vive en una zona de mucha cultura. Y en el otro caso el libertinaje es porque estás dejándote llevar por las cosas del mundo, por los deleites del mundo, por los disfrutes del mundo. Entonces finalmente sigues siendo esclavo del mundo. Entonces esos eran como los dos opuestos, los dos extremos opuestos. La carta a los Gálatas nos revela que somos salvos solo por gracia, siendo injertados en Cristo a través de la fe. Nos enseña que una vez justificados, somos liberados de la esclavitud del pecado y de las cosas elementales del mundo, o los rudimentos del mundo. Nos describe que somos llamados a permanecer en libertad y darle el uso correcto a dicha libertad, expresándola en el ceder a mis derechos por el bien de los demás. Pues vimos también que mi libertad tiene como función o tiene como uso correcto servir a los demás. Entonces, soy libre, pero no soy libre para yo hacer lo que yo quiera y darme vuelo. Soy libre para poner en uso esa libertad a través de servir a otros. ¿Cómo sirvo a otros? Cediendo a mis derechos por el bien de los demás. Uno de los temas que se presentaba también dentro de la carta era el hecho de que la obra de redención era una acción unilateral de Dios hacia el hombre. Tú no tienes ninguna parte en la obra de redención. Tanto salvación, justificación, redención, santificación, todo esto son acciones unilaterales de Dios. Dios las hace en ti, sin embargo, tú no puedes hacer nada para obtenerlas, alcanzarlas, mejorarlas, echarle una manita, nada, ¿sí? Porque no hay absolutamente nada en ti que pueda producir nada de ello. No hay nada en mí que pueda producir justificación, no hay nada en mí que pueda producir santificación. Es por ello que estas son obras unilaterales de Dios. Y esto nos lleva a una pregunta que predomina cuando se habla de este tema. Si Dios hace todo, entonces ¿yo qué hago? ¿Tengo que hacer algo siquiera? Que es como la pregunta lógica, ¿no? Así como, bueno, pues es que Dios me salva, Dios me justifica, Dios me limpia, Dios me santifica. Entonces, pues ¿yo qué hago? Nomás le digo gracias y ya. Entonces la idea de este tema es tratar de explicar un poquito, exponer un poquito qué es lo que nosotros deberíamos activamente hacer, pero tratando de balancear. Es un tema un poco difícil por el hecho de que está como balanceado entre la línea de legalismo y ya como no hago nada porque pues Dios ya hizo todo. Entonces si ves que me estoy pausando o así, es porque estoy como queriendo saber cuáles son las palabras más correctas. Entonces tenme paciencia. Muy bien, me gustaría abrir primero que nada explicando o hablándote un poquito de la obra de santificación. Es como un tema que me voy a desviar machín y luego lo voy a centrar otra vez, pero ahí más o menos ya va a ir, ¿no? Entonces, alguien que me pueda ayudar a buscar Romanos 8:20 y alguien más que me pueda ayudar a buscar
Primera de Corintios 1:2. Si lo tienes, lo puedes leer. Primera de Corintios 1:2. Natalia primero. Porque la creación goza de vida, vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. 8:20. Primera de Corintios. Romanos 8:20 se dice. Ok. Primera de Corintios 1:2. Uno dice a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. La de Romanos te lo leo. Dice, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. 30, gracias. Romanos 8:30. Entonces quiero que notemos dos cosas de aquí, así rápidamente. El primero es que en Romanos se establece que Dios es quien está haciendo la obra completa. Si te das cuenta, dice, a los que predestinó. ¿Quién? Dios. A esos también llamó. A los que llamó. ¿Quién? Dios. A esos también justificó. A los que justificó. ¿Quién? A esos también glorificó. ¿Tú qué hiciste? ¿En qué parte es ahí? A los que se estaban portando bien, a esos llamó. A los que llamó, a esos justificó, a esos glorificó. La obra es unilateral de parte de Dios hacia nosotros, su iglesia. Y segundo, Corintios nos hace un énfasis en el hecho de que somos llamados a ser santos. ¿Sí? Esta segunda idea es la que me gustaría desarrollar un poquito más. En toda la palabra encontramos este mismo llamado a ser santos muchas veces. Si tú buscas la palabra santo y filtras para que te salga nada más Nuevo Testamento, vas a encontrar que una de dos: o es un llamado para ti, o sea, a la iglesia llamada a ser santa, o es una forma de referirse a la iglesia, a ustedes los que son santos, a ustedes los santos, a ustedes los santificados. Entonces es un llamado a la iglesia a ser santo. Esta repetición no es una expresión común entre cristianos, que ya ves que hoy en día es como muy común el hermano, hermana, ¿cómo está? Hermano, hermana, ¿cómo está? Entonces, no es nada más una forma de referirse a alguien, sino que tiene un significado, tiene un énfasis, hay mucha repetición porque quiere expresar una idea particular. Dios, a través de su palabra y su iglesia, nos está instruyendo a hacer algo. Nos está diciendo, hagan esto, sean santos. Ahí les van más citas. Van a buscar un chorro de citas, se pongan al tiro. Efesios 1:4, Efesios 2:9 y Primera de Pedro 1:15 y 16. Efesios 1:4, Efesios 2:9 y Primera de Pedro 1:15 y 16. Si la tienes, la puedes leer, por favor. 1:4. Adelante. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 2:9. No puedo ver porque no dice gloria. Efesios 2:9. 2:9. No traigo las citas todas hechas garras. Dice Efesios 2:9: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Esa está en otra versión. No sé. Porque Primera de Pedro. Primera de Pedro dice, sino como aquel que lo llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Ok. Te digo desde ahorita, te vas a cansar de escuchar la palabra santo hoy. Sí, o mínimo en este ratito. Entonces,
Ya al final va a decir, ¿por qué santo? Qué extraña palabra. Te aviso. Entonces, otra vez, enfoquémonos en la idea que presentan los 3 pasajes, entre muchos otros. Los que están en Cristo son declarados santos y son llamados a ser santos. ¿Sí? Entonces, son declarados santos, o sea, te dice, tú eres santo, y luego te dicen, sé santo. Entonces llegas como ¿cómo? O sea, ¿cómo así? ¿Qué onda? Pues si ya soy, ¿por qué me dices que sea? O entonces, ¿qué? Sí, y entonces llegamos a esta como tipo de incongruencia de ya son, pero sean. Entonces vámonos por partes. Primero, ¿qué significa santo, santidad o santificado? Hablando de la definición de la palabra. Podemos definir la palabra generalmente como apartado de. Lo podemos traducir en el contexto bíblico específicamente como apartados del mundo o apartados para Dios. Es lo mismo, solamente ahí cambia un poquito el sujeto, ¿no? Apartados del mundo o apartados para Dios. Entonces, definamos santo como eso. Cuando hablamos de santidad y ser santos, estamos refiriéndonos a la cualidad de que somos distintos del mundo. Más bien, no somos del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, en Juan 17:14, te lo leo, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? ¿Es Jesús hablando? Te pregunto, ¿Jesús es santo? La característica que aquí muestra es, el mundo los ha odiado. Hay una separación, hay una distinción, hay un apartado del mundo. ¿Sí? Entonces, así como Jesús es santo, cuando estaba aquí en la tierra era odiado por el mundo, tú y yo que somos santos, que somos declarados santos, vamos a ser también odiados por el mundo. Y eso es lo que implica ser santo. La santidad, en palabras de G.I. Packer, se define como, primero, todo lo que diferencia a Dios de los humanos, y segundo, todo lo que debería diferenciar a los cristianos del mundo. Todo lo que diferencia a Dios de los humanos y todo lo que diferencia a los cristianos del mundo. ¿Sí? Entonces otra vez ves como esta línea, ¿no? Vertical, horizontal. La segunda parte de esta cita es algo que encontramos en Tesalonicenses. Si alguien me ayuda a buscar, 1 Tesalonicenses 4:7. A ver si esta sí está bien. 7. 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios en inmundicia, sino santificación. Ahí gramáticamente lo más correcto sería decir a vivir en santificación. O sea, hay como una preposición en el griego que no se pone ahí, pero es como a estar en santidad o vivir en santificación, es la traducción más apropiada. ¿Sí? Entendamos entonces que la santidad es lo que nos distingue del resto del mundo. ¿Sí? La santidad es lo que nos distingue del resto del mundo. Como lo hemos estudiado ya, Dios obra por medio de distinciones. También de medios, pero aquí estamos hablando de cómo forma, cómo hacer las cosas, ¿no? Dios obra por medio de distinciones. Cuando veíamos la creación en Génesis, que hemos estado estudiando los miércoles, vemos que la primera separación o distinción que hizo fue la tierra de las aguas. Luz de oscuridad, perdón, gracias. Luz de oscuridad, te vas más adelante, bestias o animales, hombre, te vas más adelante, hombre, mujer. Distinción. Entonces está diciendo esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. De la misma forma, nosotros
somos santos, somos distinguibles del mundo. ¿Ok? Segundo, lo que no es, hablando de la santidad. En la historia de la iglesia ha habido muchos predicadores, pastores, maestros, que tú quieras, que dan una idea errada o extremista sobre lo que es la santidad, o más específicamente lo que es ser santo. ¿Sí? Entonces a lo mejor dicen, ok, santidad es distinto del mundo, pero luego tú para ser santo tienes que ser esto y esto y esto. Entonces personajes o personas como Clemente de Alejandría, Orígenes y otros tantos padres de la iglesia tenían un entendido de la santidad como perfección o una vida totalmente libre de pecado. Entonces, esa es una cita de Clemente de Alejandría. Dice, ¿quién es perfecto? El que profesa abstinencia de lo que es malo. Él enseñaba que una vez que eres santificado, o sea, una vez que eres bautizado básicamente, ya no debía haber nada de pecado en tu vida. O sea, deberías alcanzar un estatus de perfección, literal, así de que ni un solo pecadito. Si eres santo, no pecas. Esta es una postura extremista. Si avanzas un poquito más adelante en la historia hasta llegar con John Wesley, podemos ver que esta misma idea, a lo mejor un poquito más diluida, seguía existiendo y siendo predicada y practicada. Si se puede practicar la perfección, pues quieres. Estos puntos de vista son extremistas por el simple hecho de que al estar habitando en un mundo que ha sido corrompido por el pecado, la perfección es algo que es imposible para alcanzar en nuestro estado corrupto. Por eso el apóstol Pablo decía, si lo que no quiero hacer, eso hago, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues vamos a aventar al aire, ¿no? ¿Quién es más santo, tú o Pablo? Si tuvieras que medir, si tuvieras que comparar, ¿quién es más santo, tú o Pablo? Igual. Hablando hiperbólicamente. O sea, sí, si tuvieras que poner una línea, así como el más santo que pase al frente, que dé un paso adelante. Si lo viéramos como por obras, digamos. Pablo, por obras. Y Pablo decía, yo peco. Entonces, ¿se puede la perfección? ¿La santidad es ser perfecto durante toda tu vida? No, eso no es santidad. El pecado nos inhibe de la perfección. Sabemos que por medio de Cristo, a su tiempo, seremos perfectos cuando Cristo venga nuevamente y restaure lo que ha sido corrompido. Hubo un punto donde el hombre era completamente santo y perfecto. ¿Cuál era ese punto? En Génesis. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los hace de una forma perfecta, ¿sí? El diseño original, libres del pecado, no había pecado. En ese entonces ellos eran completamente santos y perfectos. Eran santos porque eran apartados para Dios y eran perfectos porque no había pecado en ellos. Entonces, punto aquí, la santidad no significa perfección. La santidad no significa perfección. Tercero, ¿de dónde viene la perfección? Otra de las muchas ideas que se ha presentado en la iglesia, especialmente en estos últimos años, es la idea de que la santidad se puede cultivar por medio de obras, como diciendo, si vivo una vida de obras buenas, si leo la palabra y hago cosas de cristiano, pues ya sabes, levantarme temprano, hacer mi oración, leer ahí un proverbio, hacer mi devocional, decirle Dios te bendiga ahí cuando se vaya mi hijo a la escuela o mi esposo a trabajar, Dios te bendiga. Ya estoy haciendo cosas de cristiano y entonces me estoy santificando. Otra vez, esto es cerrado. La santidad no es algo que nosotros podamos producir u obtener de ninguna forma. No existe una granja de santidad o un árbol de santificación.
Si existe, pues pasa el dato. Pero no hay una forma en la que tú y yo podamos plantar un poquito de santidad, regarla, que crezca y luego empezar a comer. ¿Sí? Entonces, por medio de mis obras, como lo hemos visto en Gálatas, yo no estoy obteniendo nada. No estoy obteniendo justificación, no estoy obteniendo salvación y no estoy obteniendo santificación. Mis obras no es como, yo hago esto y me pagas un salario de 2 santificaciones al día. No funciona así. En 1 Tesalonicenses 5:23, y alguien que me ayude a buscar Efesios 5, no es cierto, alguien que me ayude a buscar Tesalonicenses 5:23, 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Ajá. ¿Quién santifica? Dios. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. O sea, Dios te va a santificar por completo. No dice ahí que Dios te santifique un 90% y tú esfuérzate para el otro 10%. ¿Sí? O y que Dios te santifique o te dé ahí santificación y tú, pues jálale. Métele a tu negocio de santificación y crécelo. Dios te santifica por completo. En Efesios 5, el último pedazo del 25 y el 26, dice: así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Cuando Cristo se da a sí mismo por su iglesia, es para apartarlos, para apartar a su iglesia. Es la forma en la que dice: esta es mi iglesia, estoy apartando para Dios. Y habíamos quedado que santo es apartados del mundo, apartados para Dios. Entonces, 2 puntos aquí principales. 1, la santidad solo puede venir de alguien que es santo. Solo Dios es santo. 2, los hombres no pueden santificarse a ellos mismos. No hay nada en nosotros que pueda producir santidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quieren que les repita algo? Pregunto si eso al final, pero ¿quieren que les repita algo? ¿Bien? Ok. Entonces, 4, ¿cómo se ve la santidad en la práctica? J.I. Packer otra vez dice: la santidad es tanto un regalo de Dios como un mandato suyo. Entonces, ok, ya entendí, Dios me santifica, Dios es el que me da santidad, Dios me hace santo. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo yo puedo decir, sí soy santo? O Él es santo. O Él es un santo más bien. Entonces, con el entendido de lo que es y no es la santidad, digamos que por lo menos delimitamos lo que puede y no puede ser. Llegamos a la pregunta de cómo se ve en la vida de un cristiano. Si nos regresamos a Gálatas, encontramos la respuesta a esta pregunta. Si alguien me ayuda con Gálatas 5, 22 al 25. Gálatas 5, 22 al 25. Si lo tienes, lo puedes leer, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, enviándonos unos a otros. Entonces, esto que hemos visto en Gálatas, que ya vimos en Gálatas, ya debería como darte a ti una idea de cómo vive un santo, ¿sí? No cómo vive el que es bien santo, sino uno que es declarado santo por Dios y vive en santidad. La santidad, si es lo que nos distingue del mundo, entonces el andar por el Espíritu
es lo que manifiesta que somos santos. Entonces vámonos desde arriba. Santidad es lo que me distingue del mundo. Yo puedo decir que alguien es santo cuando yo puedo distinguirlo o separarlo o decir, él está apartado de lo que hay en el mundo. ¿Sí? Dios es quien nos santifica, o sea, Dios es quien nos aparta, nos separa del mundo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cuando yo soy apartado, yo ando en el Espíritu. Entonces, el que anda en el Espíritu es el que es santo. Así de sencillo. ¿Sí? Espero. No somos santos porque nos levantemos y decidamos, hoy voy a ser santo. Voy a amanecer. Oh, hora de santidad. Oh, mira, 3 de la mañana, voy a santificarme. Sí, no. La santidad que vivimos es la de una vida que es dirigida por el Espíritu y no cede ante los deseos de la carne, que es lo que vimos en Gálatas. ¿Sí? Versículo 24 dice, los que son de Cristo, los santos, los que están apartados para Dios, los que son de Cristo, han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. No viven para la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vives por el Espíritu en el aspecto de que el Espíritu es quien te ha revelado el camino. Anda por el Espíritu, sigue ese camino. ¿Sí? Otra vez, citando a Packer, dice, la sustancia de nuestra santidad es la expresión activa de nuestro conocimiento de la gracia que separó a nosotros los pecadores para Dios por medio de Cristo nuestro Salvador, y ahora nos está transformando a la imagen de Cristo. ¿Sí? Entonces, la santidad es la expresión activa de la gracia que nos separa del mundo para Dios. ¿Sí? Y que va progresivamente transformándonos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Poco a poco, es un progreso lento pero seguro. Lento porque pues estamos en pecado, porque no somos perfectos, porque hay cosas que todos tenemos que mejorar, pero seguro porque si Dios ya lo dijo, se va a hacer. No hay nada que tú, yo, fulanito o fulanita puedan hacer para cambiar algo que Dios ya ha dicho, que Dios ya ha decidido, porque Dios no cambia. En Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Sí? Cambia ahí hijos de Dios por los tales son santos. Entonces, santo es el que es guiado por el Espíritu. Punto aquí. Los santos son los que andan en el Espíritu y los que andan en el Espíritu son los que han sido llamados. Ser santo significa ser un hijo de Dios y vivir como tal. Ser santo significa ser un hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios. Con esta idea podemos aterrizar hacia la parte de la aplicación. Entonces, punto 5. Volviendo al pasaje de Corintios, en Corintios 1:12, que decía, santificados a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces ahora sí ya podemos aterrizar más o menos. ¿Cómo reconcilias esto? ¿Cómo es que te dicen ya eres santificado, pero luego te dicen sé santo? Bueno, somos llamados a vivir de una forma que refleje lo que somos. ¿Sí? En un libro que estaba leyendo decía, una persona que es un jugador de tenis, ¿nace siendo jugador de tenis? O sea, se levanta un día de un año y dice, soy un jugador de tenis. No. El jugador de tenis se hace jugador de tenis porque lo practica. Yo no puedo decir, yo juego fútbol porque jugué una vez cuando tenía 8 años. Pero si hay alguien que viene y dice, yo juego todos los sábados, yo juego 3 veces a la semana, yo entreno, yo tengo esta posición en el equipo,
Entonces él puede decir que es un jugador de fútbol. Nosotros somos declarados santos, ¿sí? Y lo que se nos dice es: vive de esta forma. Si soy un futbolista, voy a jugar fútbol. Es lógico, ¿no? Razonable. Si soy músico, pues voy a hacer música. Si soy santo, voy a vivir en santidad. Voy a vivir apartado del mundo. Entonces, vamos a utilizar un término que no sea tan extravagante, por decir, distintos. Ser santo significa ser distinto o diferenciable del mundo. Así podemos definir santidad. Ser santo significa ser distinto o diferenciable del mundo. Somos llamados a vivir una vida que nos distinga del resto de los que nos rodean en el mundo. Y este es el significado de ser santo. Vivir de una forma donde nuestros afectos están completamente dirigidos hacia Dios, su nombre y su gloria. Vivir de una forma en la que nuestras decisiones siempre están centradas en lo que la palabra dice y en nuestro caminar con Cristo como un cuerpo. ¿Sí? Entonces, ya me metí por acá, por este camino de santidad. Ahora sí vamos al tema central, que es hacer y descansar, y este balance. Entendiendo esto, podemos responder nuestra cuestión inicial. Vamos a hablar primero del descanso. ¿En qué descanso? Descanso en que Dios es quien hace la obra y que nada de lo que yo haga va a cambiar su decisión, porque Dios no cambia. Descanso en que Dios es fiel y justo y que por esta fidelidad y justicia envió a su Hijo a cumplir la ley que yo no era capaz de cumplir, dejando una evidencia clarísima de que Él nunca traiciona su carácter. Dios dice: soy justo. Dios establece una ley, Dios la cumple. Y pues le costó mucho. Si Dios es justo, hará justicia. Puedo descansar en saber que por su Espíritu soy guiado en una vida que progresivamente va a reflejar el amor que me fue manifestado, haciéndome día tras día más como Él. Puedo descansar en que no depende de mí. Puedo descansar en que la voluntad de Dios es buena y Él tiene control de todas las cosas. Básicamente están poniendo sobre bandeja de plata todo. Puedes descansar en eso. Puedes dormirte tranquilo. Puedes vivir tranquilo descansando en estas cosas. Saber que Dios tiene control de todo no te exenta y permite hacer lo que te dé tu regalada gana. Más bien, una vez que has sido apartado para Dios, tu vida debe ser una de distinción del resto del mundo. Entonces yo puse 4 ocupaciones para aquellos que han sido santificados por Dios. Tú que fuiste llamado santo, que fuiste hecho santo por Cristo, te doy estas 4 cosas o 4 áreas. Ya extiéndelas, hazlas chiquitas, generalízalas, pero es una guía, espero. Pues desde la primera Corintios, la última que dijiste. 1:12. 1:12. 1:2. Es la misma de la primera. No, 1:2, perdón. Muy bien. Primero, reconocer mi necesidad. Otra vez, citando a Packer, todos nuestros intentos de poner nuestras vidas en forma necesitan estar empapados en oración constante, que reconozcan nuestra incapacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Lo primero que tienes que hacer es estar en una actitud de humildad, entendiendo que de no ser por la obra de Cristo y por el Espíritu, todos nuestros esfuerzos son nulos. Dependemos de Dios en todo sentido
y esto es bueno. Entonces, ¿puedes descansar en qué? No depende de ti, depende de Dios. Entonces, tú tienes que reconocer primero esto. Tienes que reconocer que necesitas de Dios y que depende de Dios. Eso es lo primero, y esto es algo que debe estar constante, o sea, debe permear tu vida, tus acciones, tus decisiones. Segundo, nutrirme. Ahí te van 3 citas para que las busques también. Romanos 7:4, 1 de Pedro 1:13 y Juan 16:13. 13. 1:13. 1:13. 13. Sí, si la tienen la pueden leer. 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Alguien tiene las otras citas? Pero cuando el Espíritu de verdad venga, nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de hecho. Romanos 7:4. 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, nutrirme, este punto, está hablando en varias cuestiones. Lo voy a enfocar a la parte de conocimiento. La forma en la que un ser vivo crece es por medio de alimento constante, sano y balanceado. Cualquier ser vivo que tú quieras, un perrito, un árbol, un bebé, que tú quieras, la forma en la que crecen es por medio de alimento constante. Si tú no le das de comer a un ser vivo, se va a morir. Entonces necesita alimento constante. De la misma forma, al ser llamado hijo de Dios, debo buscar nutrirme de todo conocimiento de la palabra, implicando también conocimiento de los temas que la rodean. O sea, historia, ciencia, geografía, literatura, filosofía. Todos estos temas son cosas que también están en la palabra, ¿sí? Y que entender estas cosas, cuando yo las ponga a la luz de la palabra, para ti va a ser un órale, o sea, nunca lo había entendido así. Entonces, primero que nada es nutrirme de conocimiento. Para esto, Dios ha provisto herramientas para nuestro provecho, como lo es la iglesia, tanto la que está presente como la que pues ya no está, para escudriñar, perseguir y guardar la sana doctrina. Hacemos mucha referencia en la iglesia a los padres de la iglesia y todo esto, no porque digamos que sus enseñanzas sean perfectas. Por ejemplo, ahorita te decía Clemente de Alejandría, que él decía que santidad es perfección, pero finalmente son personas que estuvieron ahí más cerca que nosotros de la doctrina original, y todo el conocimiento es bueno siempre y cuando lo expongas a la luz de la palabra, ¿sí? Y de esto estoy hablando de todo el conocimiento, tanto de personas cristianas como de información secular. Todo el conocimiento es bueno siempre y cuando lo expongas a la luz de la palabra. Sin alimento no puedo crecer, y si no hay crecimiento no puede haber fruto. Tercero, guardarme. Me ayudan a buscar Efesios 5, 3 y 4 y el 7. Efesios 5, 3 y 4 y el 7. Cinco, 3 y 4 y el 7.
5, 3, 4 y 7. Adelante. Pero que la inmoralidad y con impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son aptas, sino más bien acciones de gracias. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Y te leo Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, guardarme habla de estar atento a mi relación y mis afectos para con el mundo. El corazón es engañoso y es por ello que debo estar en constante alerta, tanto en mis afectos como los de aquellos que me rodean, o sea, los de mi iglesia. Debo estar al tanto de decir: esta persona, de sus prioridades se están moviendo, están cambiando, se está afanando con el trabajo, se está afanando con la escuela, se está afanando con una persona y está dejando de lado lo que es verdaderamente importante, que es Cristo, que es Dios, que es la palabra. Y debo de fijarme en mí mismo en decir: estoy persiguiendo demasiado conocimiento y estoy dejando de lado lo que es importante, que es entender que Cristo murió por mí, que es vivir una vida que refleje el amor de Cristo. Entonces tengo que tener cuidado de mis afectos para las cosas de la tierra. ¿Sí? Mis afectos deben ser gobernados principalmente por el amor que Dios manifestó a mi vida. Entonces, otra vez repito, Dios ha provisto también herramientas necesarias y útiles para tener cuidado de estas cosas: palabra, oración e iglesia. Entonces, estas tres cosas deben ser un hábito constante y sin falta en nuestras vidas. Si una de estas tres está ahí flaqueando, ten cuidado, estás en peligro, ten cuidado. Cuarto y último punto es esforzarme y soportar. El trabajo que hace el Espíritu en nuestras vidas, sin duda alguna, es duro. La palabra, su naturaleza para la carne, es ofensiva. Y tú y yo no estamos exentos de esto. ¿Por qué? Porque aunque fuimos declarados santos, sigue habiendo carnalidad en mí. Entonces la palabra me va a ofender tarde o temprano, a lo mejor no en todas las áreas, pero va a haber un punto donde la palabra me va a ofender. Esto es algo bueno. ¿Por qué es bueno? Porque significa que hay un área en tu vida que todavía necesita cambiar, así que todavía va a ser transformada. Sin lugar a duda, la vida que somos llamados a llevar es una, pues, de sufrimiento a cierto punto, de padecimientos. Si tú te ves otra vez tomando a Pablo como ejemplo, toda su vida fue 20% vivió bien cuando era del mundo, de ahí en adelante latigazos, encarcelado, naufragios, apedradas, o sea, de todo le pasó al pobre Pablo. ¿El qué hizo? Esforzarse y soportar. Y como lo dice, no soy yo, sino Dios a través de mí. Otra vez cito a Packer: la santificación no suele ser un proceso cómodo y la facilidad interior no es de esperar mientras continúa. Básicamente te va a calar. Este proceso te va a calar, pero somos llamados a esforzarnos y soportar, porque sabemos que son cosas buenas. Como le dice Pedro, el sufrimiento que están padeciendo aquí momentáneo no son nada en comparación con la gloria eterna. Entonces te va a calar, pero un ratito nada más. Pues aguántate. Y termino con esto. Una última aclaración. Somos llamados a ser santos, pero esto lo podemos hacer porque Dios nos ha dado de su Espíritu, el cual nos capacita y guía en una vida de santidad. Si tuviéramos que responder a la pregunta:
entonces, ¿qué debo hacer si Dios hace todo? Lo más correcto sería responder, el Espíritu nos guía, nosotros solamente debemos seguirlo, teniendo cuidado de no quedarnos atrás. Esto es lo que hacemos cuando somos diligentes y esforzados en cuidar las 4 áreas que te acabo de mencionar. El Espíritu te guía, tú solamente tienes que seguirlo, teniendo cuidado de no quedarte atrás.